Bueno, buenas noches. Espero que todos estén bien ahorita. Yo sé que pues, la mayoría puede ser que vengan del trabajo, entonces inclusive yo, que hace como 2 horas llegué a la casa y yo sé que es cansadísimo por las presas y por el mismo trabajo, entonces, pero hay que ponerle A para poder pasar esas pruebas porque no sé si están enterados, pero básicamente terminamos este curso y de una vez para hacer las pruebas de bachillerato por madurez, si las matricularon. Entonces, recuerden que la convocatoria fue en junio. Entonces, bueno, si no se matricularon bueno, si se matricularon, perfecto, las hacen en septiembre. Si no se matricularon, pues, y no las hacen en septiembre, las harían después. Tendríamos que estar revisando eh, cuándo son las siguientes convocatorias para avisarles. Pero no sé si me pueden como indicar si todos estamos bien con esto de la, digamos que la matrícula, por decirlo de alguna manera, de la prueba de bachillerato por madurez. Sí, es el 29 de septiembre, de hecho, sí, nosotros terminamos el 27, entonces estamos así, tallados con mate por lo menos. Pero sí, bueno, ahí revisan, ¿verdad? Si se matricularon, si están apuntados. Recuerden que, este, ok, sí. Recuerden que el MEP es el que les dice dónde ir, ¿verdad? Para que no se les olvide. Ahí para que estén revisando. Ok. Bueno, ya se la saben, ¿verdad? Vamos a ver lo que pide el MEP, porque para eso venimos al curso. O esta vez vamos a ver rectas secantes, tangentes y exteriores a una circunferencia. Vean que seguimos trabajando con circunferencias, entonces este tema no se nos puede olvidar jamás, porque lo vamos a seguir usando por lo menos me parece, con tres temas más. Aparte de los que ya tenemos acá, tenemos un tema que, bueno, ese tema como que se divide como en cuatro o cinco objetivos, entonces, pero al final de cuentas es solo un tema, entonces, vamos a trabajar con un tema más que es traslaciones de circunferencias, entonces vamos a tener que recordarnos la circunferencia todavía, vamos a tener que retener eso todavía. Vamos a ver cómo se representa gráfica y algebraicamente rectas secantes, tangentes y exteriores en una circunferencia. Luego analizar geométricamente y algebraicamente la posición la posición relativa de esas rectas en el plano desde un punto de vista de paralelismo y perpendicularidad. Y luego una cosilla que yo la verdad es que no sé por qué el web la puso así tan sobrada, porque está demasiado sobrada en el temario, es aplicar la propiedad que establece que una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio de la circunferencia en el punto de tangencia. Pero esa es como muy puntual, a lo que estuve viendo es muy, muy puntual el MEP. Nada más como que les pregunta a ustedes, bueno, ¿esto es tangente o no? Y ustedes dicen sí o no, y por ahí anda la situación. Ok, bueno, queda claro hasta acá lo que vamos a hacer hoy. Entonces vean que básicamente vamos a jugar con rectas. Aquí todo bien entonces. Ok, perfecto. Entonces empezamos con lo que vamos a usar hoy, una recta. Una recta es una línea, sencillamente. Una línea que puede ir así como está esa, puede ir, hacia abajo, digamos, o en horizontal, o en vertical, o en todas las posiciones que ustedes quieran. Eso no afecta lo más mínimo. Cualquier línea es una recta. Entonces, si por ejemplo yo hago esto, bueno, le hice en blanco, empezamos mal. Si por ejemplo yo hago esto es una recta. Bueno, esto sigue, ¿verdad? Es infinito la situación acá, porque eso es lo que define una recta. Esto es una recta, esto es una recta, cualquier línea que ustedes hagan una recta. Gráficamente es muy sencillo porque es simplemente una recta, es una línea recta, por eso se llama recta. Algebraicamente, o sea, cuando utilizamos letras o números, perdón, esta es la forma. Vean que aquí estamos trabajando con X y Y, que era lo que habíamos visto, porque recuerden que estamos en el plano cartesiano y las coordenadas X y Y son importantísimas.
Pero tenemos que ver qué es esto y qué es esto, porque también son partes importantes de las rectas. Entonces, vamos a iniciar con eso para poder trabajar ya ahora sí con las rectas, bueno, con rectas asociadas de alguna manera relacionadas con la circunferencia para que se entienda mejor. La pendiente de la recta, que era esa variable m, esa constante, como sí, constante, no es variable, la constante m, vean que pues nos dice básicamente la inclinación de la recta, si va para arriba, si va para abajo, si es horizontal o si es vertical. Cuando va la recta hacia arriba, la pendiente es positiva. Y eso es porque esa m básicamente es este angulito. Entonces, si es positivo, va hacia arriba. Tiene sentido, porque va así como con las manecillas del reloj. Bueno, contra las manecillas del reloj más bien. Pero cuando es negativo, más bien va hacia abajo, o sea, va con las manecillas del reloj. Entonces, por eso es como la M es el ángulo, pues tiene sentido que si es negativo agarre para abajo y si es positivo agarre para arriba. Pero en general es eso, ¿verdad? Si es positivo, la recta va hacia arriba, si es negativo hacia abajo, si es cero, se mantiene recto y si es infinito, pues se va a empezar a hacer vertical. Obviamente no existe un número infinito, sino que es una noción de algo interminable, algo que sigue creciendo infinitamente. Entonces eso como que se va, digamos que va haciendo como así. La recta se va moviendo así, entonces llega un punto donde el número es tan grande que ya empieza como a comportarse verticalmente. Pero es sencillamente eso, es nada más como la inclinación. Eso es lo que representa la variable m. Eso es gráficamente, ¿verdad? Vamos a estar como jugando con esto. Gráficamente es tanto, algebraicamente es tanto, porque es importante que conozcamos ambas. Algebraicamente ya sí es una formulita, pero tiene la misma interpretación. Entonces, en una recta, cuando nosotros tenemos una recta, cuando dibujamos una recta, lo que tenemos es algo así. Pero recuerden, y si no se los dije, se los digo de una vez, todo lo que tenga que ver con el plano cartesiano, todo tiene puntos. Entonces, lo que nos dice esta fórmula es que hay dos puntitos aquí que pasan por la recta. Vean que tiene sentido porque yo al dibujar esto, pues aquí hay un montón de puntitos, pero yo lo que hago es tomar dos, cualesquiera, no importa cuáles sean, pero que estén ahí, que pertenezcan a esa circunferencia, a esa recta, que esa recta pase por esos puntos. Entonces, lo que nosotros hacemos para encontrar m es utilizar esos puntos. Vean que lo que hacemos es restar las y y restar las x. Al igual que cuando hacíamos la distancia entre puntos, vean que esto tiene un orden. Si nosotros empezamos con 1 en y, tenemos que poner debajo de ese y1 el x1. Y del otro lado, bueno, pues ya por defecto, ¿verdad? El x2. Podría ser al revés, ¿verdad? Si nosotros elegimos si por ejemplo tenemos, igual que con las distancias, si yo tengo dos puntos, este es y1 y este es x1, este es y2 y este es x2, o los puedo tomar al revés, pero lo importante es que mantengan este orden, ¿verdad? Este con este y este con este. Y que los mantengan igual, como en una columna, como si los estuvieran acomodando en columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, nosotros decimos, por ejemplo, tenemos dos puntitos. Bueno, no sé para qué los borré, pero bueno. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, yo quiero encontrar la pendiente de la recta que pasa por esos puntos. Entonces, yo sencillamente aplico esta fórmula. Entonces, pongo m y bueno, yo defino este como 1, para poner eso en silencio. Este como 1, entonces este va a ser y1 y este como 2, y2. Entonces digo, ok, x1 va abajo. Entonces, x1 menos y luego el x2 que es 4. Y hacemos lo mismo, como elegí el 3 de inicio, entonces abajo justamente va el 2 que es el que acompaña ese 3 y arriba el 5. Entonces nos queda 2 menos 5 menos 3. 3 menos 4 menos 1. Entonces nos queda 3.
Pues se va este con este y 3 sobre uno es 3 y ahí estaría la pendiente de la recta. Vean que no es para nada complicado porque es simplemente acordarse la fórmula y aplicarla, ¿verdad? Y nada más como teniendo este pequeño detallito de mantener el orden. Ayer me comentaron que en bachillerato por madurez, me parece, les ponen todas las fórmulas. No sé si estarán en lo correcto, pero para que se pueda revisar eso bien y sea una bendición, básicamente, para pasar ese examen. Ok. Luego tenemos la intersección. Entonces, cuando hablamos de intersecciones, es básicamente, nosotros tenemos el plano cartesiano y nosotros tenemos una recta. Por ejemplo, esta. Las intersecciones son cuando esa recta choca con alguno de los ejes. Esos son intersecciones, de intersecar, de chocar. ¿Ok? Empezamos con el eje Y. Resulta que con la ecuación de la recta, cuando nosotros tenemos una recta, pues el punto que tenemos es el que tenemos ahí, el 0,y. Eso es una intersección. Cuando nosotros tenemos una intersección con el eje Y, voy a hacer de nuevo el plano cartesiano para que lo veamos gráficamente cómo es una intersección con el eje Y. Resulta que cuando choca acá, por ejemplo acá, choco aquí, vean que en X, aquí va 1, va 2, va 3, 4 y aquí -1, -2. Resulta que en X, vean que aquí está colocado justamente en el 0 porque está aquí. Y bueno, tenemos en Y un numerillo ahí cualquiera, el número Y. Eso es lo que hace la intersección con el eje Y. Por eso es que decimos que el punto es simplemente 0,y. Eso significa que si nosotros queremos encontrar la intersección con el eje Y de cualquier cosa, de cualquier función, de cualquier ecuación, cualquier ecuación de la recta, de cualquier ecuación de una cuadrática o de lo que sea, lo que nosotros siempre vamos a partir es de esto, de decir, ok, yo sé que cuando es un eje Y, cuando hay una intersección con el eje Y, 0, X es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sustituimos acá para saber cuál es la intersección. Un número por 0 da 0 más b igual a y, porque esta es la forma de la ecuación de la recta. Esa es la forma sencillamente. Entonces, no, de ahí lo que hacemos es sustituir nada más. Entonces, al yo sustituir me queda m por 0 y esto se va. Y entonces me queda b es igual a y. Por lo que nosotros podemos decir básicamente que cuando yo tenga una cosa como esta, voy a hacer un ejemplo, yo de una vez puedo decir, esto es la intersección con el eje Y. Entonces lo coloco 0,y, yo sabía que es 0,y porque esa es la definición de punto de intersección con el eje Y, y sé que esto es b, entonces ya de un solo, 0,3. Y eso es lo que uno hace cuando quiere encontrar las intersecciones. Hasta aquí vamos bien. Ok, Noé dice que sí. Dylan dice que sí. Ok, bueno, entonces vean que sencillamente son fórmulas. Tenemos dos por ahora, ¿verdad? Tenemos dos para la pendiente es esta, para la intersección con el eje es con el eje Y. Como tenemos intersección con el eje Y, también tenemos intersección con el eje X. Por ejemplo, acá. En el caso del eje X es al contrario, porque voy a volver a hacer el plano cartesiano. Cuando yo tengo la intersección con el eje X, vean que X sí se desplazó. Si tiene una coordenada ahí, por ejemplo, un 3, aquí va el 1, aquí va el 2. Pero vean que en Y es 0, porque no se movió hacia arriba, ese puntito no se movió hacia arriba, sino que quedó sobre el eje X. Entonces nosotros sabemos que X es un numerillo ahí, un número real, y Y va a ser 0. Por definición es esto, un X, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo mismo que hicimos hace un rato. Sustituimos X, pues es X y Y es cero, entonces lo sustituimos aquí, ven. Y lo que queremos ver es qué es X. Entonces hacemos un despeje. Y me parece, puede ser que esto todavía se acuerden, si llevan poco tiempo de haber salido del cole, si llevan bastante, tal vez igual se pueden acordar, que a uno se lo decían en el colegio. Lo que está sumando pasa al otro lado igual, del igual a restar. Entonces vean que pasó al otro lado igual, del igual a restar. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces vean que aquí está. Y entonces ya despejamos X. Ya lo tenemos ahí listo. Entonces esto es el valor de X. Entonces la intersección con el eje X es esto. Entonces vean que aquí juega un papel muy importante la intersección con el eje Y y la pendiente. Y en realidad la pendiente y esa intersección, estos dos elementos, son lo principal de una recta, de una ecuación de la recta. Con eso se hace de todo. Y ahora van a ver que más adelante vamos a ver que de verdad se utiliza bastante esta noción de recta numérica, de ecuación de la recta. Hasta aquí vamos bien. Aquí lo importante es esto, estas fórmulas. Y que sepan qué es B y qué es M, ¿verdad? B es el numerito independiente y la M es quien acompaña a la X. Y listo, eso es todo lo que tenemos que saber. Y estas formulillas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de ver. Vean este. Entonces nos piden la pendiente de la recta que pasa por esos puntillos. Entonces nosotros decimos, bueno, yo voy a tomar esto, voy a tomar el puntito que me dieron y yo voy a asignar a este como X1, Y1, X2, Y2. Puede ser al revés, puede ser al revés. No pasa nada. Lo importante de nuevo es que mantengan ese orden. Entonces sacamos la fórmula, nos acordamos. Entonces decía, Y1 o Y2, empezamos con cualquiera de los dos. Yo voy a empezar con Y1. Y1 menos, porque este es el menos de la fórmula. Y luego el 10. Luego dividido entre la resta de las X en la misma posición, y eso es importante. Y el Y, bueno, ahí ya lo que queda, ¿verdad? Entonces nos queda 6 menos 10 menos 4. 2 menos 4 menos 2. Y entonces nos queda que la pendiente es 2. Y ya, M es igual a 2. Aquí yo lo quité porque me parece, o sea, según lo que estuve viendo del MEP, no, no lo evalúan, no se interpreta en esos objetivos que ponen, no, parece que no toman esto en cuenta, pero voy a hacer un pequeño ejemplo para que quede ahí en el video, nada más, y como para que queden ahí como, para que sepan que existe esto. Entonces, digamos, ya sabemos que la pendiente es 2. Tenemos m igual 2. Y digamos que en lugar que nos pregunten la pendiente, nos preguntan la ecuación de la recta. Entonces ahí ya es un trabajito que se entiende, podemos entenderlo muy fácil, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Es como un trabajillo ahí un poco como más, que puede ser como despejar y así. Tal vez puede ser como lo complicadillo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, ya tenemos la pendiente, pero no conocemos ese valor de B, esa intersección. Y lo único que tenemos, si construimos la situación, ¿verdad? La ecuación, si la tratamos de construir, lo que tenemos es esto. Y este compás no lo tenemos. Este no. Esa que está en rojo. ¿Cómo hacemos? Sencillo. Nosotros sabemos que ese puntito pertenece a esa recta. Entonces, vean que aquí está X y está Y. Entonces yo los puedo sustituir porque yo sé que ese punto pertenece. Entonces, lo que pertenezca a esa recta, lo que pertenezca a esa circunferencia, lo que pertenezca a lo que sea, yo lo puedo poner ahí y se tiene que cumplir ese igual. Entonces, yo lo que hago es sencillamente sustituir. ¿Cuál agarro? Cualquiera de los que le den. Eso no afecta en absoluto. Entonces digo 2 por
yo voy a tomar, por ejemplo, el que se me puede hacer más fácil, que es el primero. 2. Este no lo sé, no sé quién es B. Y sí sé quién es Y, que es 6. Vean que tomé este. Entonces hago 4 más B igual a 6 y despejo la B, que sería 6 y lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces B es igual a 2. Y entonces lo que tenemos es que básicamente esa recta es de la forma 2 porque era mx más b. Entonces ya tenemos m, que es 2 x más, y ya tenemos quién es b, 2 igual a y. Y ahí está la ecuación de la recta. Esto se los dejo nada más ahí por, como tip, porque en el examen al parecer eso no sale, según el plan el temario, pero se los dejo porque uno nunca sabe si el MEP de pronto lo cambia así nada más, que no creo, pero bueno, ok. Vamos hasta aquí, todo bien. Si de verdad tienen alguna duda, me avisan, ¿verdad? Porque para eso estamos, ok. Todo claro, hasta acá. Si voy muy rápido, también me dicen. Si voy muy lento, también, ¿no? Ok, Jamie dice que sí, Dylan dice que sí, Noé hace rato dijo que sí, Centro dijo que sí. Ok, todos dicen que sí, perfecto. Entonces, ven que esto no es difícil, no es muy difícil. Que nada más es perderle miedo a la mate. La mate no es difícil, es perderle miedo. Ok, entonces ahí está la solución. Ahora ya vamos a empezar con a lo que vinimos, ¿verdad? Ya eso que vimos antes es más que todo para, como para ponernos en contexto, que es una recta. Pero ahora vamos a trabajar con la posición relativa de las rectas y la circunferencia. Si recuerdan en la clase pasada hablamos también de posición relativa, pero en ese momento era con respecto a puntos, si estaban afuera, si estaban adentro, si estaban sobre la circunferencia. Aquí es muy, muy, muy similar, porque tenemos como lo mismo, pero con unos nombres diferentes, porque si se dan cuenta, el dibujito que les puse acá, vean que técnicamente tenemos una recta verde que está afuera, que es exterior, una recta que está entre comillas adentro, porque en realidad se sale, pero vean que está como por dentro, pasa por dentro, entonces es, digamos que interior, pero en este caso le vamos a cambiar el nombre, y hay uno que pasa justamente por un puntito sobre la circunferencia. Entonces digamos que uno podría decir que es una recta sobre la circunferencia, pero en este caso le vamos a cambiar el nombre. Solo esta mantiene el nombre. Entonces, al igual que los puntos, tenemos tres opciones. Vamos a ver cómo es que se llaman, pero tenemos tres opciones, ¿ok? Tenemos la más sencilla, la que es como más visible, que es una recta exterior, que es literalmente una recta que está al exterior de la figura geométrica, como el círculo, la circunferencia en este caso. Eso lo que nos dice básicamente, si lo pensamos con el dibujito, es esa recta nunca toca la circunferencia, está por allá lejos, nunca la toca. Eso quiere decir que ellos no tienen puntos en común, no se corta, como dice ahí, una recta exterior no corta ni toca el círculo en ningún punto, pero está fuera de él. ¿Ok? Eso es básicamente eso, no comparten ni un solo punto, y esto es importante, no comparten ningún punto. Esto lo voy a usar más adelante. Como no comparten ningún punto, es exterior. Luego tenemos el punto tangente, que cuando hablamos de tangencia es cuando lo que sea tangente, porque puede ser una circunferencia, puede ser una recta, puede ser alguna figura geométrica o alguna cosa ahí de matemática, alguna figura en el plano cartesiano. Pero cuando hablamos de rectas o lo que sea, tangente es que eso que tenemos, en este caso una recta, toca exactamente en un solo punto, solo uno, en este caso a la circunferencia. Y eso, bueno, ahí ya hay una cosa intrínseca que es que esa recta tangente en ese puntito, en el único punto que tienen en común,
más bien forman 90 grados con el radio del círculo, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa? ¿Ok? Ahora es eso, como si estuviera rozando, o que apenas ahí nada más llega y pa, lo choca un toquecito y ya se fue. Otra vez, solo un punto. Eso es importante, vean, entonces el exterior no toca, en la tangencia tocan solo uno y el secante toca en dos. Vean, voy a devolverme, vean que tiene sentido. Acá está, toca aquí y aquí, por ejemplo, si estuviera la recta acá, pues toca acá y acá, si estuviera así, pues toca aquí y aquí. Cuando son secantes, cuando la recta es secante, siempre toca dos veces. Y eso es importante, eso lo tenemos que rescatar, lo tenemos que mantener en la mente, porque más adelante esto va a tener sentido cuando queramos trabajarlo algebraicamente. Porque vean que gráficamente es muy sencillo, no toca exterior, toca una vez, parece, vean que aquí, por ejemplo, rosa es tangente y si ya de plano se ve que toca dos veces, así visualmente ya no queda duda de que toca dos veces, ya está ese cante. Ok. Ahora, eso fue gráficamente. Algebraicamente, la situación es un poquito menos fácil, pero mantenemos una idea que es lo que les dije antes. Si es exterior no toca, no hay puntos en común. Si es tangente tiene solo uno y si es secante tiene dos. Y lo que nosotros vamos a hacer es ese sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese sistema de ecuaciones? Es un sistema de ecuaciones que hacemos una sustitución rapidita, calculadora y vámonos, que por cierto, se me olvidó instalar ¿cómo se llama? Se me olvidó instalar el emulador de una calculadora científica. Pero en el resumen que ya ustedes tienen, ahí ya está esto. Yo les adelanté esta semana. Ahí yo les pongo cómo se resuelve con la calculadora, que es Shift Mode 53 algo así. Yo es que no uso la calco, entonces tuve que buscarlo en su momento para escribir ese resumen. Pero ahí está para que lo tomen en cuenta. Pero lo que vamos a hacer es sustituir. Vean que aquí yo lo que tengo es una Y. Y la verdad es que, bueno, esto es un número, ¿verdad? R ya sabemos que es un número. K es un número, H es un número, pero X y Y son variables y cuesta trabajar con dos letras que no puedo sustituir por números tan así, ¿verdad? Tan fácil. Cuesta trabajar con dos, entonces lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar algo que nos ayude a convertir esto en una sola letra que sí se puede manejar. Vean que, por ejemplo, yo lo que tengo que es, vean, yo tengo que Y es igual a qué? A algo que tiene X. Entonces, si yo pudiera colocar esto aquí, sería muchísimo más fácil porque ya ahora sí solo tenemos una variable que sería en este caso X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir esa y igual a mx más b. Vean que aquí ya estamos hablando de una recta. Entonces tenemos en juego una recta. Y vean que aquí tenemos la ecuación de la circunferencia. Un sistema de ecuaciones lo que nos dice es, cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones con sus diferentes formas, nada más que aquí solo vamos a ver una que es la que compete a la que usamos para resolver este tipo de ejercicios. Un sistema de ecuaciones lo que nos dice es básicamente qué puntos tienen en común. Por eso les dije que era importante lo que vimos antes, porque cuando nosotros resolvamos esto, va a ser muy importante si no tiene intersecciones, si no comparten puntos, si tiene uno, si tiene dos. ¿Ok? Entonces, yo sustituyo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo sustituí. Vean que aquí está. Y ya sea si ustedes lo resuelven a pata, como dicen, si lo resolvemos a mano, si lo resolvemos con la calculadora, ahí uno podría hacer un montón de cosas, productos notables y simplificar cosas, por ejemplo, porque aquí, digamos, si por ejemplo hay un 2 y un 3 es una resta, pues esto da -1, entonces ya nos quitamos esa resta y bla, bla, bla. Un poco de cosas.
Cuando ya nosotros hacemos todo eso, o si tenemos la calculadora científica que es blanca, esto uno lo pone tal cual está así, uno por ejemplo tiene así como x menos 3 al cuadrado, más, no sé, 2x más 2 menos 1 al cuadrado igual a 9. Uno lo pone así en la calculadora esa blanca y ya se lo hace de un solo. Pero, ¿qué es lo que tira la calculadora? La calculadora no le dice a uno, es tangente, es secante, es exterior. No. Lo que hace es que cuando ustedes pongan esto, lo que están tirando es una ecuación cuadrática. Es de esta forma. X al cuadrado más ax más b, por decirlo de alguna manera. Hay otra forma, ahorita la vemos. Pero así, tira una cosa con un x al cuadrado. Lo que hace la calculadora es más bien decirle cuántas soluciones tiene. Y eso de soluciones se interpreta como puntos. Entonces vean que, por ejemplo, si la ecuación cuadrática no tiene solución, o sea, la calculadora les va a tirar un syntax error, les va a tirar una cosa como esto, para que lo tomen en cuenta. No sé, les va a tirar uno más raíz de 3 y le pone una i. No sé si en algún momento los han visto. Les tira una i ahí a la par. Y en el colegio nos decían eso no, no lo tome. Por eso es, porque no tiene solución. O sea, sí tiene solución, pero en otro lado, pero en el colegio, en los reales, no. Eso ya se escapa de lo que vemos en el cole, pues ahí. Entonces, no tiene solución. Cuando llegamos a ver ese i, esa dichosa i, o directamente la calculadora dice syntax error, si lo hicimos bien, ¿verdad? Porque a veces la calculadora sí tira las i, pero digamos, si por lo menos vemos una i, ya sabemos que es una recta exterior, porque eso significa que la circunferencia y la recta no tienen puntos en común. Esta ahí básicamente nos dice no tienen puntos en común. Ahora, si resulta que la ecuación que tenemos acá sí tiene una sola solución, eso significa que la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la recta gráficamente comparten un punto y eso significa que es tangente. Ya lo habíamos visto. Por último, si la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, pues de ahí es secante porque tiene dos puntos. Ok, vamos, hasta aquí vamos bien. Yo sé que es mucho, pero ok, Noé dice que sí. Dylan dice que sí. Ok, centro. No sé si va bien. Igual puede preguntar, ¿verdad? Si no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces vean que, ok, ya apareció centro. Entonces vean que cuando hablamos de ecuación de la circunferencia aparece una ecuación cuadrática y esa es la que vamos a centrarnos para resolver. Resulta que si, por ejemplo, cuando yo ponga esto y yo puedo simplificarlo y lo que sea, también puedo utilizar otra estrategia que tiene que ver con la ecuación cuadrática. Y es que cuando yo tengo una situación de este estilo, por ejemplo, un x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0, en lugar de hacer todo el sistema de ecuaciones y todo, por ejemplo, que nos digan en el examen, es que tenemos la ecuación de la circunferencia y tenemos esta recta. Y entonces resulta que al hacer un poco de álgebra nos resultó esta y se la tiran así, gratuitamente. Ustedes no se van a romper la cabeza y lo que van a hacer es utilizar el discriminante, que es otra forma. El discriminante está en la solución. Por eso es que utilizamos el discriminante, porque cuando yo quiero resolver una ecuación cuadrática, utilizamos esta fórmula. La fórmula general le llaman. Creo que en México le llaman la chicharronera, una cosa así. Entonces, vean que aquí está jugando la, em, el discriminante. Resulta que si, por ejemplo, el discriminante es positivo, entonces vean que aquí yo tengo dos soluciones, porque yo tendría una solución que es esta y la otra solución que es esta. Entonces tiene sentido que si el discriminante es mayor a cero,
entonces la recta es secante porque tendría dos soluciones. Vean que lo relacionamos con lo anterior y con lo anterior cuando lo veamos gráficamente. Si el discriminante cero se me va a esto, entonces técnicamente yo esto ya no lo tengo tampoco. Entonces solo tengo una. Y vean que tiene sentido, tangente, solo un punto. Y cuando es exterior, resulta que tenemos esto. Y tenemos el discriminante es negativo, entonces se vuelve una i, porque la raíz de un número negativo en los reales no se puede. Cuando, por ejemplo, si tenemos esto, raíz de -3 o raíz de -1 o raíz de -10, estas cosas no se pueden en los reales. Entonces, por eso es que como no se puede, no podemos calcular ese número, entonces es exterior porque no existe. Entonces vean que tiene relación también con lo anterior. Posiblemente en el examen salga de esta manera. Ustedes tienen que resolver ese sistemilla de ecuaciones que en realidad lo que tienen que hacer es nada más sustituir y meter eso en la calculadora y ya sale. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Se entiende lo que vamos por ahora viendo. Ok, perfecto. Ok. Entonces tienen esas dos formas. Dependiendo de qué sea más fácil, pues utilizan una o la otra. Ahí la calculadora juega mucho, ¿verdad? La calculadora es una herramienta importantísima en ese examen. No, que no les pase como a mí, que cuando yo hice bachillerato se me olvidó la calculadora. Increíble, terrible, fue un infierno eso. No sé ni cómo pasé eso después, pero bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos ver la posición relativa de esa recta y tenemos esa circunferencia. Tenemos esa circunferencia, tiene un radio de 6, ¿verdad? Porque ya lo podemos, eso ya lo vimos la clase pasada, ya lo podemos ver, porque la raíz, digamos, yo tengo 36 y le aplico raíz, me da 6. Y ya sabíamos que 36 es r al cuadrado. Y entonces yo lo que hacía para encontrar r era sacarle raíz. Y me quedaba r. Y me quedaba, bueno, la raíz de 36, que como les dije, 6. Ya eso lo vimos la clase pasada. Y el centro, ¿verdad? El centro era, si estaba positivo, lo poníamos acá negativo. Si estaba negativo, lo poníamos acá positivo. Y listo. Entonces ya tenemos el centro y el radio. Eso como un repaso de lo anterior, de la clase anterior. No sé por qué lo borré. Entonces tenemos estas dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean que aquí tengo una Y, aquí tengo una Y yo necesito dejarlo con una sola X. Entonces, si yo coloco esto acá, me queda esto. Y ya desaparecí la Y. Ya solo tengo una sola variable. Ya no tengo dos, entonces es más sencillito trabajarlo. Entonces, bueno, empezamos a simplificar y a hacer todo lo que queremos. Lo podemos poner en la cálculo, pero es que yo no tengo, entonces me va a tocar hacerlo a pie. Entonces tengo 2x, 3 menos 2, 1 al cuadrado, igual a 36. Y entonces voy a borrar acá, porque esta es la información que ya tenemos. Voy a pasar para acá arriba. Entonces lo que yo tendría es, yo empiezo a utilizar los dichosos productos notables, fórmulas notables, como ustedes lo conozcan. Entonces yo aquí tengo un binomio, la suma del binomio, sí, la suma del binomio al cuadrado. Entonces yo lo que digo es, aplico la formulita. La fórmula la voy a escribir acá. Yo tengo a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más dos veces a b más b al cuadrado. Entonces yo aplico eso aquí y aquí. Entonces, vamos a aplicarlo. Tenemos x al cuadrado más 2 por 2x. Vean que aquí me dice eleve el primero al cuadrado. Luego 2 por el primero por el segundo. El primero por el segundo
más el segundo al cuadrado, que sería 4 porque 2 a la 2 es 4. Vamos a simplificar esto. 2 por 2 es 4. Y hacemos lo mismo con el otro. Entonces me dice el primero al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado, todo me da 4x al cuadrado. Más 2 de la fórmula, 2 del primero, 1 del segundo, más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces simplificamos. Aquí me va a dar 4 más 4x más 1. Esto igual a 36. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agrupar gente. Entonces me queda 4x al cuadrado más 1x al cuadrado son 5x al cuadrado. Y luego tengo 8x porque tengo 4 más 4. Y tengo x, o sea, 4 de x y 4 de x son 8 de x. Luego tengo 4 más 1, 5. Entonces ya estamos. Igual a 36. Pero yo ocupo para resolver esto igual a 0. Entonces, lo que está sumando al otro lado pasa a restar. Entonces lo aplicamos. Entonces tengo 5x al cuadrado más 8x más 5 menos 36 igual a 0. Y entonces resuelvo. 5x al cuadrado más 8x y 5 menos 36 me da menos 31 y me queda igual a 0. Y aquí es donde, por ejemplo, con lo que yo hice, yo puedo aplicar esto. Se me va a hacer más sencillo aplicar esto del discriminante. Entonces, ¿qué hago? Bueno, identifico A, B y C. Yo identifico A, B y C. Este es A, que es el que acompaña a x al cuadrado. B es el que acompaña a x y C es el número solito. Y entonces aplicamos la fórmula del discriminante y vamos a ver qué es. Entonces tenemos la fórmula del discriminante me dice b al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, menos 4 por a por c. Entonces sería por a por c. Y entonces esto lo ponemos en la calculadora. Lo ponemos en la calcu. Entonces sería 8 por 8 menos 4 por 5 por menos 31. Y esto da 684. Y 684 es mayor que cero. Eso significa que el discriminante en realidad es mayor a cero. Y cuando teníamos eso, pues lo que teníamos entonces es que la ecuación, sí, la recta más bien, la ecuación de la recta o la recta, como le quieran llamar, es secante. Está el lápiz aquí. Es secante. Entonces vean, acá está. Vean que cuando ¿cómo hago bueno, vamos a ver si puedo hacer esto. Sí, sí puedo, como devolverlo. Ok, entonces vean que es secante porque con lo que teníamos es que si el discriminante es positivo, entonces es secante. Y teníamos de esta forma, aplicamos esto y entonces ya está. Ya tendríamos acá que esa recta es secante a esa circunferencia. Entonces eso más o menos se vería como así. Tenemos el circulito con su centro y la recta está así, digamos. Entonces vean que tiene dos puntitos de intersección. Hasta aquí vamos bien. Todo va quedando claro. Me dice que sí, Dylan dice que sí, Jamie dice que sí. Ok. Si, si por ejemplo tienen aquí, porque esto tal vez no se los he dicho, pero puede ser que tengan un poco de problemas con esto de los productos notables y de que si despejar y que si pasa al otro lado a restar y que si pasa al otro lado a sumar. Yo les recomendaría que vean alguno que otro video en YouTube de cómo se despeja o cómo se utilizan los productos notables para que vayan afilados también con eso. Pero ya vimos más o menos cómo se hace. Nada más aplicar la fórmula
notable, ver quiénes son semejantes, empezar a unir gente, hacer restas, sumas, y pasar al otro lado a restar, a dividir, a sumar, a lo que sea, sacar el discriminante y listo, dar una respuesta. Ok. Entonces, vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver es, vamos a devolvernos un poco con la recta, que este es el siguiente punto que nos propone el MEP. Ya el MEP por ahorita se le olvidó lo que es una circunferencia, entonces vamos a trabajar con rectas paralelas. Las rectas paralelas nunca se tocan, esa es la definición. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, las rectas no se tocan. Son como los rieles del tren, salvo aquellas intersecciones, ¿verdad? Donde los trenes de alguna manera cambian de riel, de carril y todo eso. Pero ustedes notan que los rieles siempre siguen como una misma dirección y eso nunca se tocan, si siguen en línea. Bueno, es algo así. Mantenemos esa misma metáfora. Entonces lo que podemos decir es que en matemática al menos, esas rectas nunca se tocan ahí sí. Siempre se mantienen a la misma distancia de lejos. O sea, lo que mide aquí. Y aquí, y aquí, y en toda esa parte, todo es igual, es la misma distancia. Esas son paralelas de manera gráfica. De manera algebraica, estas rectas cumplen una condición y es que cuando yo tengo dos rectas paralelas, las pendientes son iguales y tiene sentido porque recuerden que cuando hablábamos de rectas era la inclinación y si tienen la misma inclinación, eso nunca se va a tocar porque para que toquen tendría que pasar algo como así, que choquen aquí o que sea así, que chocan aquí, pero vean que la inclinación es un poquito más grande en esta que en esta. Pero cuando son exactamente iguales, las inclinaciones, eso nunca se toca. Entonces, eso es lo que nos dicen las rectas paralelas algebraicamente. Si yo tengo dos rectas de la forma mx más b, ¿verdad? No sé, 2x más 3, 2x más 7. Esas dos rectas que acabo de mencionar son paralelas y yo lo sé sencillamente porque sé que las pendientes son exactamente iguales, porque dije 2x, lo voy a escribir, yo dije 2x más 3 y 2x más 7. Y vean que aquí la pendiente es la misma, es 2. Entonces yo de fijo sé, sin graficar, sin nada, yo sé que esas dos rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. ¿Ok? Esto es sencillito. Paralelas, misma pendiente, misma inclinación. El numerito que acompaña a la X es exactamente igual. Luego tenemos la otra condición, que es perpendiculares. O sea, ahora sí se tocan, ahora sí intersecan en un punto. Resulta que cuando tenemos perpendicular, la palabra perpendicular se refiere a que las rectas hacen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, gráficamente es así. Es como una cruz, como una X bien hecha, ¿verdad? Que esté como simétrica, pero digamos que una cruz son dos rectas perpendiculares. Como por ejemplo en construcción, una escuadra me parece que se llama, eso es un ángulo recto. Eso es, digamos que si tomamos el mango y la reglita, son rectas paralelas, perpendiculares, perdón. Gráficamente es así, una cruz. Dos rectas que se chocan y forman un ángulo de 90. Algebraicamente, lo que cumplen es que cuando yo multiplico esas pendientes, me da -1. Por ejemplo, si yo tengo estas dos rectas, yo sé que son sí, perpendiculares, porque yo agarro 2 por un medio, menos 2 por un medio, este se va con este y me queda -1. Entonces sí se cumplió.
Entonces yo sé que de fijo, esas dos rectas que yo tengo aquí son perpendiculares porque cumplen esa condición. Si son perpendiculares, este es el signo de perpendicular, el de paralela me parece que no lo puse, pero son así, dos líneas verticales. Entonces, por ejemplo, yo digo L1 es paralelo a L2 y en el caso de perpendicular, L1 es perpendicular a L2. Y esa es la condición, sencillamente. Cuando usted multiplica las pendientes, da menos uno, punto. Entonces, cuando da menos uno, ya sabemos que esas rectas son perpendiculares. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok. No, no dice que sí. Centro dice que sí. Dylan dice que sí. Ok. Y bueno, ya prácticamente con esto y un ejemplito más terminamos la clase. Ese fue bastante rápido, pero es lo que hay porque así está dividido el cronograma del curso. Entonces, una propiedad que tenemos también, de hecho ya más o menos la mencionamos antes, y es que lo que nos dice es que cuando yo tengo una circunferencia, y volvemos a circunferencias, cuando yo tengo una circunferencia y tengo una recta tangente, yo de fijo sé que el radio que choca, digamos, o que empieza en el centro y termina en ese punto de tangencia, de fijo es perpendicular, de fijo. Eso es lo que sabemos. Esa es una propiedad que podemos aplicar en un contexto cualquiera. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Bueno, aquí más bien se duplicó ahora sí. Este de hecho yo la saqué de una prueba de bachillerato por madurez, que la verdad es que no recuerdo cuándo fue, pero pusieron este ítem. Entonces, lo que preguntaba es, ¿qué puntos pertenecen a una recta perpendicular a esa recta T? Esta que está acá, la voy a marcar con rojo. Esta que está acá. Entonces, la pregunta que nos hacían es, ¿qué puntos pasan por o sea, más bien, qué puntos pertenecen a esa recta perpendicular a esa rectita roja que acaba de hacer, a la recta T o a la recta AB, que por ahí andan los puntillos? Y entonces, ¿uno qué hace? Bueno, tenemos varios puntos, ¿verdad? Tenemos el D, tenemos el O, tenemos el A, el B y me parece que ya. Entonces ponían varias opciones, pero ¿qué podemos saber nosotros? Bueno, nosotros decimos, ok, lo que sabemos de esta, a ver, que sabemos de esta propiedad es, si una recta es tangente a una circunferencia, dicha recta es perpendicular al radio de esa circunferencia. Entonces nos volvemos acá y resulta que entonces yo tengo acá un radio. Y como yo sé que eso es un radio, y está y empieza en el centro, porque tiene que empezar en el centro, y termina en ese punto sobre la circunferencia, que es el punto de tangencia de esa recta T, esto lo voy a tener de fijo. Gratuitamente voy a tener que es perpendicular, que genera un ángulo de 90 grados. Eso significa que si yo extiendo una recta, voy a ponerla en otro color, si yo extiendo esto así, significa que esa recta también sería perpendicular a esa recta T. Y eso significa que los puntos que coinciden con los que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Qué puntos son los que pertenecen a esa recta tangente? Nosotros decimos que quienes pertenecen son O y A, porque están acá. Este pertenece y este pertenece. Y ya, el ejercicio estaría. Porque entonces tendríamos que ir a marcar la que, por ejemplo, dice el punto A y el O. Porque las otras opciones me parece que era como A y D. Y C era O
y D. Y esa sería, entonces uno marcaría esta. Ok, ¿esto queda claro? Ok. Entonces esta es una propiedad importante en este tipo de ejercicios porque nos preguntan varias cosillas ahí de ese estilo. Como les dije, este es extraído directamente de una prueba de bachillerato por madurez y eso sería con respecto a esta, ¿cómo se llama? A esta propiedad. Y bueno, eso sería de lo que respecta a hoy. Ya cubrimos con todos los ítems de esta primera parte, de esta primera semana. No sé si tienen alguna duda, consulta que pueda aclararles de lo que acabamos de ver o de lo que vimos la clase pasada. Aquí estoy para resolverles, ¿verdad? Obviamente. Me avisan ahí. Todo bien, profe. Ok. Bueno, lo que quería mostrarles es lo que les estaba diciendo. Lo de, bueno, voy a parar la grabación primero. ¿Dónde está? Ay, no sé dónde está. Voy a volver a compartir pantalla para poder quitarlo desde acá.